Hola, bienvenida a esta última sesión de nuestro curso de Sanidad del Alma, Mujer Libre, Sana en Cristo. Han sido varias semanas en que hemos ido profundizando en distintas áreas. Hoy día quiero comenzar con un pequeño repaso para que si te estás incorporando en esta parte del curso puedas saber en qué parte estamos ya y por qué estamos finalizando. Nuestro objetivo es encontrar la libertad y la sanidad del alma en Cristo, reconociendo que nuestra alma tiene estas tres áreas principales, que es la mente, las emociones y la voluntad, donde enfrentamos distintos desafíos. Dijimos que en la mente podemos tener un corazón engañado, en el área de las emociones el corazón herido, afectado por nuestras emociones, por los dolores de la vida. Y también hoy día vamos a profundizar en la parte del alma que tiene que ver con la voluntad, así que vamos a hablar del corazón rebelde o el corazón voluntarioso. Dijimos que cada una de estas áreas debe ser tratada para que toda nuestra alma sea sanada. Ahí viene la sanidad del alma afectada. Y cada una de estas áreas es vencida, es sanada a través de principios de Dios, y en el caso del engaño se trabaja con la verdad de Dios. En el caso de las heridas se trabaja con el dominio propio, con la sabiduría y los pasos que damos a través del perdón. Y hoy día vamos a hablar de la santidad en el área de la voluntad, ¿ya? Profundicemos un poquito en el área de la voluntad. Dijimos que todos los procesos que vivimos como seres humanos se originan en nuestra mente, ¿ya? Nosotros pensamos, luego sentimos y finalmente actuamos. Entonces podríamos decir que las decisiones que nosotros tomamos, las acciones que hacemos, siempre son producto de un proceso anterior que tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿ya? Entonces la mente es la precursora de todos nuestros actos. Nuestros actos son el resultado de nuestras ideas. Pero el punto es cuáles han sido nuestros actos, y por eso vamos a dejar que ahora Dios ponga su plomada en nuestro corazón voluntarioso, nuestro corazón rebelde. Hay muchas actitudes, hay muchas acciones, hay muchas cosas que podemos hacer, pecados que podemos cometer, que tienen que ver específicamente con procesos que hemos vivido en nuestra mente y en nuestro corazón engañado, en nuestro corazón herido. Y en ese sentido, si tú en esta lista que observamos en la primera sesión, si tú reconoces alguna de esas cosas, alguno de esos síntomas, es porque quizás tu lucha no está tanto en las emociones, no está tanto en la mente, aunque todos los procesos pasan por ambas áreas, pero sí está en el área de tu voluntad. Y quizás esta es la sesión que para ti se aplica más. Ahora, todas nosotras tenemos este problema, todas nosotras tenemos luchas en esta área, y todas nosotras necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que Él quiere tratar y trabajar en nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios nos ofrece una solución, así como nos ofrece solución para la mente engañada, para el corazón herido, también para el corazón rebelde. Oseas 14:4 dice: yo sanaré tu rebelión, te amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ti. Entonces el Señor promete sanar nuestra rebelión, este corazón voluntarioso que se aleja de Él. Él promete también sanar. Profundicemos un poquito más en esto. Observa, esto es algo que quizás lo aprendiste en el discipulado, y si no lo aprendiste te invito a hacer el curso de discipulado para que puedas profundizar en estos conceptos, y si tú ya hiciste el discipulado, por último, para que puedas repasar estos conceptos que son tan importantes. Primero, tenemos que entender y recordar que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y estableció propósito para nuestras vidas. Dios estableció también su voluntad para que nosotros podamos vivir y agradarle, porque Él nos creó con un propósito. Todo lo que Él hizo, lo hizo para que cumpliera un propósito, y a nosotros nos creó con un propósito. Ahora,
Él ha expresado su voluntad a través de sus mandamientos y la palabra de Dios, la Biblia, contiene, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere o espera de cada uno de nosotros como sus criaturas. Cuando nosotros escogemos de invitar a Jesús a vivir a nuestro corazón y rendirnos al señorío de Jesús, lo que en realidad estamos haciendo es aceptar ahora vivir bajo los términos de su voluntad y ya no en nuestros propios términos. Ya no haré lo que a mí me parece bien y voy a hacer lo que a Dios le parece bien. Y esto parte de la base de que nosotros entendemos que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para nosotros. Ya que Él nos creó con un propósito, Él sabe lo que es lo mejor. Muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, nosotros a veces tenemos una idea equivocada y pensamos que algo es mejor para nosotros, pero finalmente no lo es. Dios sí sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él sabe lo que es mejor para ti. Por lo tanto, cuando nosotros nos rendimos al señorío de Jesús y dejamos y decimos, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mí, lo que estamos haciendo es decirle, yo confío que lo que tú tienes para mí es mejor para mí que lo que yo misma pienso que es. Entonces, por eso es tan importante, primero, rendirnos a la voluntad de Dios, que significa aceptar sus decretos, aceptar su voluntad, aceptar sus mandamientos. Y lo segundo es obedecer sus mandamientos, que es hacer lo que Él dice que debemos hacer o dejar de hacer aquello que Él dice que debemos dejar de hacer. ¿Ya? Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo que hacemos es que le agradamos, ¿no es cierto? Y agradar a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, nos permite también recibir bendiciones o beneficios que tienen que ver con el hecho de estar acertando el blanco. Entonces, yo te voy a usar esta figura para que tú entiendas esto del pecado. Hacer la voluntad de Dios es acertar el blanco, es hacer exactamente lo que Dios quería que tú hicieras. Eso es hacer la voluntad de Dios. Dios determinó una forma, ¿no es cierto?, en que tú debes vivir. Vamos a hablar de algunos mandamientos para que tú entiendas. Dios nos creó hombre y mujer y Él estableció, ¿no es cierto?, que esta unidad de la intimidad sexual se ocurriera dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, y allí vendrían los hijos, ¿no es cierto?, que serían engendrados en un ambiente de amor y protección. Eso es lo que Dios estableció, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y obedecemos la voluntad de Dios, recibimos los beneficios de ir cumpliendo aquello que Dios determinó, porque al final, en el fondo, estamos cumpliendo el propósito para el cual Él nos creó. Nosotros ya fuimos pensados, ideados por Dios para que las cosas ocurrieran así. Y Él nos dio todo para que pudiéramos cumplir su voluntad. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, y ahí el motivo puede ser diversos motivos por los cuales nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos lo que Dios determinó, sea por ignorancia, sea por obstinación, sea por porfía, lo que sea que nos lleve a no hacer la voluntad de Dios, lo que hacemos es errar el blanco. Y errar el blanco es pecar. Ahí está la palabra, la definición del concepto de pecado. Hoy en día, por supuesto, se ha tergiversado tanto pecado que nosotros vamos entendiendo otras cosas por pecado, pero pecado en el fondo es todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos que está fuera de lo que Dios estableció en su voluntad, fuera de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo que está fuera del plan de Dios, es pecado. ¿Entienden? Pecamos en pensamiento, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Desagradamos a Dios. Esto, por supuesto, tiene consecuencias. Vivir fuera de los patrones de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios, tiene consecuencias para nuestras vidas. No solo para nuestras vidas, también para la vida de otras personas. Cuando un líder de familia, un jefe de familia peca, afecta a toda su familia, afecta a sus hijos, afecta a su esposa. Cuando un líder de una nación peca, afecta a toda la nación, ¿entiendes? Entonces, las consecuencias no son solo para nuestra vida, las consecuencias también son para todas las personas que nos rodean.
Muchas veces nuestras heridas son causadas por el pecado de otra persona, porque otra persona desobedeció a Dios y actuó fuera de los patrones establecidos por Dios. ¿Entienden eso? Ahora, obviamente nosotros no fuimos creados para eso y por eso nos causan el pecado, nos causa heridas, nos afecta, tiene las consecuencias en distintas áreas, porque Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, profundicemos un poquito más. ¿Cuál es el problema del pecado? El pecado, y ahora voy a hablar del pecado en la vida del creyente de forma específica, porque si una persona no tiene a Cristo en su corazón, vive en un estado permanente de pecado, separado de Dios, su espíritu no ha sido regenerado, está muerto, no tiene conexión con Dios y por lo tanto tampoco tiene conciencia de pecado. Sin embargo, hoy día quiero hablar de aquel que es creyente, una persona que ha entregado su vida a Cristo y dijimos que Cristo viene a vivir en nuestro espíritu y dijimos que desde el momento en que invitamos a Jesús a vivir a nuestro corazón, a nuestro espíritu, viene y se inicia el proceso de conversión. Recuerda, eso lo vimos en la sesión número 1, donde viene un proceso de que Cristo ahora empieza a pedirnos que nosotros rindamos todas las otras áreas de nuestro ser. Y entre esas áreas está el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Él vino a vivir al espíritu. Y en el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad, que es lo que hemos estado tratando ahora más profundamente. Y tenemos que ir rindiendo esas áreas de nuestra vida a su señorío, que Él sea Señor de nuestra vida en esas áreas. El punto es el siguiente. El punto es que muchas personas empiezan su proceso de conversión. Cristo vino a vivir a sus vidas, invitaron a Jesús realmente a ser su Señor. Pero cuando Cristo va pidiendo que rindan ciertas áreas, van dejando, ¿no es cierto?, áreas ahí que no rindieron, donde no hubo cambio. Y otras personas a lo mejor van cerrando capítulos, van dejando que Cristo santifique sus vidas en ciertas áreas, pero van abriendo brechas en otras áreas de su vida, de su alma específicamente o de su cuerpo. Entonces hoy día quiero hablarte de esas cosas, que son las cosas que quiero que le pidas al Espíritu Santo que te revele cuáles podrían ser posibles brechas en tu vida. ¿Qué es lo que es una brecha? Entiende que una brecha es un espacio que se abre en algo donde algo se puede infiltrar allí. Entonces, ¿qué es lo que serían las brechas en el ámbito espiritual? Son pecados que nosotros cometemos, sea por ignorancia o por otros motivos, en que nosotros terminamos abriendo y dándole una legalidad al enemigo sobre nuestra vida. Y aquí hay una parte que tú no puedes obviar, obviamente. Aquí está también una enseñanza que no puedo profundizar tanto, pero que quiero que si quieres saber más sobre eso puedas entrar al curso de discipulado para que hablemos sobre cuál es todo el papel y el rol del enemigo, de Satanás en nuestra vida, nosotros que somos seres espirituales también. La Biblia habla de Satanás y muestra cómo Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y hay una guerra espiritual que se cierne sobre nosotros. Y es importante que tú sepas que el enemigo intentará hacerte caer o retroceder en este proceso de conversión, santificación o de consagración a Dios. En Juan 10:10, que es un texto bastante conocido, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lo contrario de la vida que nos ofrece Jesús, esta vida abundante, es el rol que Satanás como ladrón ejerce sobre nuestras vidas y que él intentará por todos los medios hurtar, matar y destruir. Es interesante porque nosotros asociamos muchas veces estas dos, de los tres verbos que están aquí, ¿no es cierto? Siempre asociamos a Satanás como el destructor, como quien mata, ¿no es cierto? Que nos aparta de Dios, etc. Pero olvidamos este verbo que es muy interesante, que es el verbo hurtar. Y por eso puse la figura de un ladrón.
Él dice, el ladrón viene para hurtar. Y el hurto es distinto al robo porque es una forma de robo que es tan agazapada, tan escondida, que la persona no se da cuenta que le han robado. Satanás no te va a advertir y no te va a decir, mira, si tú haces esto, yo te voy a hacer esto otro. No, normalmente es una brecha que se abre por ignorancia, por desconocimiento, pero dejamos que el ladrón se meta y saquee nuestra casa espiritual. Entonces, si te das cuenta, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos una brecha de pecado en nuestra vida, eso se transforma en una legalidad para el enemigo. ¿Y eso qué significa? Nuestro espíritu está intacto porque Cristo sigue viviendo allí, pero nuestra alma, que estaba en proceso de conversión, empieza a ver áreas que están atadas, donde Satanás, ¿no es cierto?, se agarra, y no se agarra sin motivo, se agarra porque nosotros le dimos poder, legalidad en esa área. Son áreas en que nosotros abrimos una brecha. Entonces te das cuenta que es peligrosísimo, y por eso quiero mostrarte que Primera de Juan 5:18 dice así, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, entonces está hablando de cristianos, nacidos de Dios, aquel que recibió a Cristo en su corazón, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Muchas veces he escuchado en todos los años de creyente que yo tengo, que las personas dicen, bueno, entonces ahora que soy cristiano, el diablo no me puede tocar. Y lo he escuchado eso muchísimas veces, pero no es lo que dice el texto. No sé si tú te das cuenta que hay dos requisitos aquí. Uno de ellos para que el diablo no pueda tocar es ser nacido de Dios o engendrado por Dios, nacer de nuevo, y está bien, mira, ahí está. Pero el segundo te lo destaqué con rojo porque es el más importante, es no tener legalidades, no practicar el pecado. Si tú no practicas el pecado, y practicar significa algo constante en tu vida, ¿ya? Aquí no estoy hablando del pecado que uno comete una vez, se arrepiente, cierra la brecha. Estoy hablando de una brecha que se abre por la práctica del pecado. Y aquí dice que aquel que no practica el pecado, que no está constantemente desagradando a Dios, haciendo cosas fuera de su voluntad, dice que esta persona va a ser guardada por Dios y que el maligno no le va a tocar. ¿Te das cuenta? Entonces, es verdad, el enemigo no tiene poder o parte en nuestra vida si nosotros no tenemos ninguna legalidad. El problema es que muchas veces nosotros estamos abriendo legalidades. ¿Y qué significa abrir una legalidad? Significa que nosotros le otorgamos poder a Satanás en áreas donde nosotros estamos practicando pecado, estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Sabemos que Dios no se agrada con eso, que Dios nos mandó a hacer lo opuesto, pero seguimos y nos obstinamos en practicar y en hacer aquello que desagrada a Dios. O amamos un pecado, amamos algo que desagrada a Dios. Y en ese momento nos hacemos vulnerables al ladrón. Nosotros estamos bajo ataque de Satanás porque el enemigo siente que tiene poder en esa área de nuestra vida. Ahora, ¿qué áreas son estas? Son áreas donde nosotros sentimos que no podemos vencerlas solas con nuestra voluntad. Son áreas donde nosotros nos sentimos como un poco impotentes. ¿Por qué? Porque son áreas donde hemos ido abriendo brechas y el enemigo ya se siente con poder. Esas son áreas donde hay cadenas, donde todavía Satanás tiene mucha opresión. Y por eso tú ves muchos cristianos que no hay cómo dudar de que sus vidas sean vidas que desean genuinamente agradar a Dios, pero viven oprimidos, viven bajo ataduras, viven con consecuencias en su vida espiritual y estas consecuencias, estas ataduras, estos problemas están estrechamente relacionados con las legalidades en su alma y en su cuerpo. Legalidades en la mente, legalidades en el corazón herido
ilegalidad es en la voluntad, con malas decisiones que están tomando diariamente que les alejan de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios nos da un camino y te lo voy a decir de inmediato, aunque voy a repasarlo ahora al final de la clase. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a Satanás? Santiago 4:7 nos da la clave y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 acciones. Voy a empezar al revés. Dice, ¿cuándo va a huir Satanás? ¿Cuándo Satanás soltará esa brecha? ¿Soltará esa legalidad que siente que tiene ahí en tu vida y te dejará libre en esa área de tu vida? En el momento en que tú le resistas. Pero ¿cuándo tú le vas a poder resistir? Cuando ahí dice en Santiago que te sometas a Dios. Y ahí volvemos a lo anterior. Someterte a la voluntad de Dios, al principio de Dios que estás quebrando. Mientras estés en desobediencia, mientras estés haciendo algo que desagrada a Dios, el diablo va a seguir teniendo legalidad en tu vida. Ahora, obvio, si tú sabes que estás pecando y desagradando a Dios, hoy despierta. Tú le estás dando una legalidad al enemigo practicando un pecado consciente. Eso es terrible. Es que tu conciencia ya está cauterizada y tu espíritu está en proceso de apostasía, que es cuando te apartas totalmente del Señor. Pero si tú lo has hecho en ignorancia, este es el tiempo para que dejes que el Espíritu Santo te traiga revelación con respecto a cuáles son las brechas que has abierto y que le han dado legalidad al enemigo sobre ti. Pero el camino está claro. El diablo huirá el día en que tú le resistas después de haberte sometido a Dios, después de haber cerrado las brechas y después de haber terminado con aquellas cosas que hacían que el enemigo se sintiera con legalidad sobre ti. Bien, espero que hasta aquí vayas entendiendo lo que estoy explicando. Hoy día quise escoger, hay tantas áreas, tantas que yo podría mencionarte como brechas que nosotras abrimos. Son muchas y tendría que pasar horas, pero yo creo firmemente que el Espíritu Santo, solo con estas 3 que yo te voy a nombrar, te va a traer convicción de otras áreas que pueden ser legalidad en tu vida y que debes cerrar, que debes dejar que el diablo huya resistiéndole, pero sometiéndote a Dios y haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Estas 3 son la falta de perdón, el ocultismo y paganismo y los vicios. En la falta de perdón la quise mencionar, aunque he ido hablando de esto en las otras sesiones, pero tengo que darle énfasis a esto. Esta es una brecha muy grande, y esta es una brecha que no es exclusiva de las personas no creyentes. Eso es el gran problema. Este es un problema que se da principalmente en los cristianos, la falta de perdón. La falta de perdón tiene consecuencias graves en tu vida. Y yo he conocido muchos cristianos y en este último tiempo me he encontrado con muchos llenos de heridas, de amargura y de falta de perdón. La falta de perdón es una brecha, pero fatal para tu vida espiritual, para que el enemigo te mantenga en opresión. Cuando tú no perdonas a una persona, cuando tú mantienes a esa persona sin perdonarla en la cárcel de tu corazón, lo que sucede es que te pones bajo atadura espiritual y el enemigo tiene legalidad en tu vida para oprimirte, recordándote lo que la persona te hizo, contaminándote, llenándote de dolor, de rabia, etcétera, etcétera. Ahí vienen múltiples emociones. Mira lo que dice Mateo 18. Recuerda que cuando hablé del perdón, hablé de esto. Pero Mateo 18 es la parábola de los 2 deudores. Y Jesús explica la importancia de perdonar y él la basa diciendo, si mi Padre Celestial te perdonó la tremenda deuda, todo lo que tú le debías, tanto que tú has hecho para desagradarlo y romper su voluntad, y él te perdonó, ¿cómo es que tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo que te debe mucho menos de lo que tú le debías al Padre? ¿Entiendes? Esa era la comparación de la parábola. Pero ahí la parte final, y en la que quise destacar acá, dice que cuando el Señor descubre
que este siervo no era capaz de perdonar a su consiervo que le debía, pero infinitamente menos de lo que a él se le había perdonado, dice que él, enfurecido, lee ahí, enfurecido lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y aquí está la parte que es peligrosa, porque dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, este entregar a los verdugos es específicamente la opresión espiritual por la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, quedas oprimida por espíritus de falta de perdón, de rabia, de rencor, de amargura, de todos los espíritus asociados a esa falta de perdón que te recuerdan una y otra vez lo que te hicieron, que te recuerdan, que te mantienen en depresión, en opresión, que te enferman tu cuerpo. Ya lo vimos eso anteriormente, pero te lo vuelvo a recordar. Si tú antes no abriste tus ojos, ahora tienes que darte cuenta. Si hay síntomas en tu vida asociados a falta de perdón, es que estás bajo opresión. Hay legalidad que tú tienes con Satanás en el área de falta de perdón. Así que, si tú has llegado a este punto del curso y no has dado pasos, es tiempo que des pasos. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, o sea, abre tus ojos, atenta, porque esto no lo vas a ver así en una primera mirada. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, vas a perder la gracia de Dios. Tu vida se va a secar, tu vida espiritual va a morir si tú no atentas a esto. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la falta de perdón afecta tu vida con Dios, afecta tu relación con el Señor, tu vida espiritual, y abre brechas para que Satanás te oprima. Es una brecha que le da legalidad al enemigo en esa área de tu vida. Vas a estar enferma, vas a tener dolores de cabeza terribles, vas a padecer fibromialgia, otros dolores que tú vas a ir al médico y te va a decir, mira, señora, la verdad es que no tiene nada. Físicamente hablando, no tiene nada, pero espiritualmente has sido entregada a los verdugos por tu falta de perdón. Entonces, tu corazón rebelde te ha llevado al punto en que estás oprimida por espíritus en tu alma que está cautiva, encadenada, porque no te has ajustado a la voluntad de Dios, no has perdonado. Y algunas dicen, no, si yo perdoné, pero ¿perdonaste de corazón? Ahí dice, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. De corazón significa libre, ya no hay más, yo estoy libre y lo liberé y ya no hay. Y el diablo ya no tiene brecha en mi vida. Eso sí. Así que, querida, si tú estás aquí, en este punto de esta clase, escuchando esto, y el Espíritu Santo te redarguye de que tienes falta de perdón en tu corazón, no pierdas más tiempo. Es tiempo de que te arrepientas y des pasos de perdón para cortar toda legalidad del enemigo sobre tu vida. Sométete a Dios, perdona. Sométete a Dios, libera a esa persona que está en la cárcel de tu corazón o a esas personas. Y el diablo huirá. No va a tener ningún poder ni legalidad sobre tu vida. Paso al segundo. Ocultismo y paganismo. ¿Qué sorpresas me he llevado en el mundo cristiano con mujeres que practican estas cosas como siendo natural porque sus amigas lo hacen y dicen, bueno, porque es de estos tiempos, es normal, lo vi en las redes sociales, mis amigas me instan a hacerlo, pero no se dan cuenta que están desagradando a Dios, que están rompiendo, quebrando la voluntad de Dios y lo peor, dándole legalidad al enemigo. Mira lo que dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. La palabra de Dios es clara con respecto al ocultismo y al paganismo, a las prácticas de adivinación, de los chakras, de todas esas cosas que son, ¿no es cierto?, religiones que son
orientales y que se han ido infiltrando en nuestra cultura y que incluso muchas personas la encuentran, ¡ay, qué bonito! Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que nosotros no nos involucremos en nada asociado al paganismo ni al ocultismo, que nosotros tengamos el cuidado de no meternos en esas cosas. Cuando tú te involucras con estas cosas, ¿qué sucede? Estás abriendo una brecha para Satanás. Estás desobedeciendo la voluntad de Dios y abriendo una legalidad al enemigo en el área de tu alma y de tu vida. Y ahí yo listé algunas de las cosas. Yo he visto a cristianos que practican estas cosas sin saber su origen. Ahora, bueno, quizás el horóscopo tú reconocías que tiene que ver con eso, verte las cartas del tarot, ¿no es cierto? Pero no sé si sabes que la iridología es una práctica de ocultismo y de adivinación y tiene su origen específicamente en las religiones orientales, porque ellos hacen como adivinación a través de tus ojos de no solo de lo que puedes tener de enfermedad, sino que lo que te puede ocurrir en el futuro. La acupuntura está basada en el taoísmo, la homeopatía también, que tiene la idea de base de equilibrar las fuerzas del bien y del mal en tu interior. Eso es puro taoísmo, no compatible con nuestra creencia del cristianismo, que es teocéntrica, cristocéntrica. Y ahí vienen otras como el mindfulness, que también es taoísmo, ¿no es cierto?, que es trabajar la mente, ¿no es cierto?, la yoga, que específicamente estoy hablando de practicar yoga, donde las personas hacen meditación trascendental, etc. El Reiki, que es la imposición de manos de las religiones orientales, donde ellos dicen que equilibran las fuerzas espirituales. Es peligroso, incluso todas estas prácticas abren puertas espirituales para demonios que después atormentan a las personas. Y bueno, yo creo que ni siquiera necesito mencionar la Ouija o todo tipo de estos juegos que pretende comunicarse con los muertos, ¿no es cierto?, y abrir brechas en el área espiritual que al final terminan en opresión espiritual para las personas que lo practican. Estas cosas son brechas espirituales. Ahora, sea que lo hagas por ignorancia o desconocimiento o por obstinación, debes arrepentirte si reconoces que has practicado alguna de estas cosas que desagradan a Dios. La palabra de Dios es clara, no debemos involucrarnos con este tipo de cosas, no debemos participar con esto. No debemos dejar que estas cosas nos engañen, porque Satanás, que es un ladrón, que es pillo, que no te va a avisar, va a llegar de esa manera y te va a mantener cautivo en esa área de tu vida, con cadenas espirituales. Si has llegado hasta este punto de la clase y reconoces que has abierto brechas en esta área de tu vida, otras semejantes que el Espíritu Santo te trae convicción ahora, es tiempo de arrepentirte, de reconocer que has abierto brechas. Recuerda, la única manera de ser libre es someterte a Dios, a su voluntad y hacer lo que Dios te pide, no lo que tú crees que es lo mejor para ti. Y la última, los vicios. La Biblia dice en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estas son prácticas que muchos cristianos siguen teniendo, áreas donde tienen vicio, donde no logran abandonar una práctica que les aparta de Dios, que afecta su vida porque les mantiene cautivos. Ahora, claro, yo puse ahí el cigarro porque hay creyentes que todavía, ¿no es cierto?, son cautivos del cigarro, de la marihuana, del alcohol en exceso, de otro tipo de cosas, pero hoy en día podríamos hasta decir de las redes sociales, no sé, de los videojuegos, otras cosas que nos hacen caer en vicio. Cuando yo no puedo controlar el uso de algo, la práctica de algo, y eso me controla a mí, es un vicio. Y Gálatas 5:19-21 nos dice
que las obras de la carne que batalla contra el espíritu que quiere santificarnos son varias. Y ahí dice adulterio, fornicación, ves todo lo asociado en el área sexual. Hay vicios en el área sexual, malas prácticas, ver pornografía, masturbación, otras cosas asociadas, adulterio, fornicación, etcétera, inmundicia, dice lascivia, idolatrías, hechicerías, lo que recién hablamos, ¿no es cierto? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, la falta de perdón, todo lo que hablamos ahí, herejías, envidias, homicidios, borracheras, vicios, orgías. Y esta frase que viene ahora es la que remata todo porque dice, y cosas semejantes a esto. Y termina diciendo acerca de las cuales os amonesto, nos llama la atención. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí hablamos de prácticas, estilos de vida que son contra la voluntad de Dios y que a veces en nuestra vida cristiana nosotros continuamos practicando y viviendo. Estas son brechas para Satanás y se constituye un espacio, una legalidad para que el enemigo nos oprima y nos aparte de Dios. Nuestra vida espiritual se enfría y nosotros empezamos a retroceder en el proceso de conversión que Cristo estaba haciendo en nuestra vida. Entonces, te hago la pregunta. ¿Hay áreas de vicio en tu vida? ¿Hay áreas donde no puedes vencer? ¿Donde tu alma está siendo cautiva por alguna práctica excesiva que tú misma no puedes controlar? Sométete a Dios. Reprende al diablo y él huirá. Es la única manera de ser libre. Tu vida, tus decisiones, tus elecciones tienen que ser santificadas para que puedas ser libre. Bien, entonces quiero terminar hablándote de una actitud. Las otras son decisiones que tomamos, pero hay una actitud que también es peligrosa, que está en el área del corazón rebelde o voluntarioso y que tiene que ver con el corazón rebelde, con una actitud de rebelión que a veces, aún siendo cristiana, está ahí en tu corazón como una raíz, así como la raíz de amargura y una raíz de rebelión. Mira lo que dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, a veces hablamos de la adivinación, que es terrible a los ojos de Dios, pero no nos damos cuenta que la rebelión y la obstinación, esta forma de ser obstinada, de querer hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero, cuestionar la autoridad, es algo que también va contra la voluntad de Dios y que afecta mi vida espiritual y que abre brecha para el enemigo. Tienes que tener cuidado. ¿Eres una persona que está constantemente cuestionando la autoridad? Lo que se dice, lo que se te pide. ¿Eres una persona que constantemente estás dudando de Dios y de su poder? ¿Eres una persona que luchas con la incredulidad porque no confías en lo que Dios ha determinado, en su voluntad? De hecho, puede ser que hasta viendo esta clase estés, sí, pero bueno, es que la voluntad de Dios, es que no sé qué. Hay una raíz de rebelión en tu corazón. ¿Eres una persona obstinada en tus prácticas pecaminosas? O sea, que persistes en hacer algo aún sabiendo que desagrada a Dios, que va contra la voluntad de Dios. ¿Eres una persona que tiene tendencia a controlar a los demás, a dominar a los otros porque no confías en que Dios puede tomar el control? ¿Eres una persona terca y obstinada en tus decisiones y en aquellas cosas que tú has decidido? Bueno, esta es una advertencia de que hay rebelión en tu corazón y que debes someterte a Dios, de que debes renunciar a ese espíritu rebelde y que debes dejar que tu voluntad se someta a la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios será mejor para nuestra vida. Por eso concluyo diciéndote lo mismo que te dije en la primera sesión. Es que Dios te dice, si hay algo que cuidar, si hay algo que guardar en tu vida, es tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de eso depende toda tu vida. Si tú quieres vivir una vida libre, una vida sana, tienes que guardar y cuidar tu corazón.
Y tu corazón implica todas estas áreas que hemos visto. Debes cuidar tu mente, tus pensamientos, de todo engaño, de toda mentira del enemigo. Debes cuidar tus emociones para que estén sometidas y en dominio propio puedan funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debes cuidar tus emociones para que no haya raíces de amargura y falta de perdón que te lleven a estar bajo atadura. Y debes cuidar tu voluntad para que tus decisiones estén dentro de la voluntad de Dios, siempre acertando al blanco y no errando. Para eso debes conocer la verdad de Dios. Debes conocer lo que Él espera de ti para que puedas someterte a su voluntad y hacerla también. Así que con eso quiero concluir no solo esta sesión, pero también este curso. Quiero concluir diciéndote lo siguiente. Hay un camino que debes seguir. Este ya lo conoces, lo vimos en las sesiones anteriores. El primer paso para ser libre es siempre arrepentirte, que es reconocer que estás mal. Pero no puedes quedarte solo en el reconocimiento o el pesar de que, bueno, es verdad, estoy haciendo algo que desagrada a Dios. Debes dar pasos de cambio. Y uno de esos pasos de cambio es también la confesión. Que tú seas capaz de confesar tu pecado a Dios en primer lugar, pero también a tu líder espiritual, a la persona que acompaña tu proceso, tu discipulador o discipuladora. En tercer lugar, debes hacer lo que dice la palabra de Dios para que huya Satanás. Debes someterte, arrepintiéndote y confesando, pero también debes decirle a Satanás que se vaya, romper esa legalidad, esa brecha que hay en tu vida. Eso debes hacerlo en voz alta para proclamar en las regiones espirituales que eres libre, porque ya diste pasos de arrepentimiento y confesión. Te sometiste a Dios. Y finalmente debes, como dice Mateo 26 y 1 Pedro 5:8, debes velar y orar. Eso significa cuidarte. Estar velando significa tener cuidado. Y ese es un proceso de santificación. Tienes que santificarte todos los días, cuidarte de no hacer cosas que desagradan a Dios, buscar la santificación como un estilo de vida, pasar todo por un filtro y decir, bueno, esto está dentro de la voluntad de Dios, es algo que agrada a Dios o le desagrada, y mantenerte vigilante de ahí en adelante. Por eso Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, tienes que estar siempre en estado de alerta para que el enemigo no vaya sutilmente como un ladrón a hacerte abrir una brecha y tener legalidad sobre tu vida. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios, equilibrados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No puedes olvidarte, por eso debes vigilar, debes velar, debes estar atento en todo tiempo, para que el enemigo no encuentre una brecha como un ladrón y saquee tu casa y te aparte de Dios y te haga vivir lejos de la voluntad de Dios. Es tiempo de dar pasos. Así que ya llegamos al fin de este curso y espero que realmente se haya cumplido la palabra de Dios, que dice que si conoces la verdad de Dios te hará libre. Y esto que has conocido en estas 11 sesiones es la verdad de Dios con respecto a quién eres, lo que Dios espera de ti, con respecto a tu mente, a este corazón engañado que tiene que ser libre de las mentiras de Satanás, con respecto a tus emociones, el corazón herido que tiene que ser sano de las heridas que el pecado ha causado en tu propia vida o el pecado de otros. Y también tienes que ser libre en tu voluntad. Este corazón rebelde que hace lo que se le antoja tiene que someterse a la voluntad de Dios y comenzar a caminar en santidad, haciendo lo que agrada a Dios, dando en el blanco, no más cerrando el blanco, sino que caminando en la voluntad de Dios. Te invito a dar los pasos, a unirte. Yo estoy también aquí dispuesta para escuchar tu confesión, los pasos de arrepentimiento. Es necesario que alguien nos acompañe en este proceso, así que te invito a dar los pasos, a dejar que el Espíritu Santo te hable. No dejes pasar el tiempo. Acuérdate que 24 horas es el tiempo en que nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y dar pasos de arrepentimiento.
para que así nos endurezca nuestro corazón nuevamente y volvamos a mantenernos cautivos de aquellas cosas que el Espíritu Santo está buscando que nosotros seamos libres. Así que te invito a dar esos pasos y ahora quiero orar por ti antes de terminar. Espíritu Santo de Dios, tú has estado con nosotros en todo este proceso y hoy queremos rendirnos a ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que traigas claridad con respecto a las áreas que faltan ser rendidas. Trae convicción a cada uno de los que están viendo este video de aquellas áreas en que han abierto brechas y están bajo opresión y están bajo legalidad de Satanás y ayúdales para que puedan dar pasos de liberación, Señor, que puedan someterse a ti, resistir al diablo y que el diablo pueda huir porque ya no hay legalidad ni brecha en nuestra vida. Señor, yo te pido que hagas esta obra poderosa. Trae convicción, trae santificación y que la persona que está oyendo hoy, que está viendo hoy este video pueda ser libre, Señor, de todas sus cadenas y que pueda, Señor, vivir plenamente tu voluntad, confiando que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Te doy muchas gracias, Señor, y bendigo, Señor, a aquellos que están presentes aquí, que están atentos a esta enseñanza. Y te pido, Señor, que completes la obra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo. El Señor te bendiga.